ya este estudio, que no es un estudio muy exhaustivo, pero aún así lo hemos hecho, ¿no? Colosenses capítulo 4, y allí en la semana anterior habíamos visto, ¿no?, los grandes ayudantes de la obra de Dios. Y ahora estamos terminando este capítulo. Colosenses capítulo 4, y en el versículo 12, mencionando Pablo todavía algunos de los hermanos en el servicio de Dios. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea, que las leáis también vosotros. Y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y de una manera realmente conmovedora termina las palabras del apóstol. ¿Y por qué él dice la salutación de mi mano? Porque parece que la enfermedad del aguijón que tenía él en su cuerpo sería de los ojos, pueda ser, porque recordemos que en el momento de su conversión en el camino a Damasco, le apareció la luz de Cristo Jesús, ¿no? Una luz más fuerte que el sol del mediodía, era la presencia del Señor Jesús. Y Saulo cayó del caballo, derribado por esa luz gloriosa del Señor Jesucristo. Y él perdió la vista, recuerdan, ¿no? Y luego cuando se bautizó, después de creo que fue de 3 días que se bautizó, entonces recién le cayeron como escamas de los ojos. Qué simbólico, ¿no? Él había estado ciego a Cristo y ahora convirtiéndose al Señor, bautizándose, le caen las escamas y recupera la vista por primera vez, viendo en su vida la luz del Señor. Y puede ser que haya quedado muy dañado de los ojos el resto de su vida. Pablo habla del aguijón en la carne, una enfermedad. Tal vez no fue de los ojos, pero si es que fue así, parece que otros le ayudaban escribiendo. Tal vez ya no podía ver muy bien. Y por eso dice, seguramente la carta le dictó posiblemente para que alguien escribiera lo que él iba dictando. Por eso en el verso 18 termina diciendo, la salutación de mi mano de Pablo. Entonces ya no el secretario, sino él agarra la pluma y escribe de mi propia mano este saludo de despedida, ¿no? Acordaos de mis prisiones, dice, qué ruego el de Pablo, ¿no? Acordaos de sus sufrimientos en la prisión. Aunque él dice también, estoy preso yo, mas la palabra de Dios no está presa. Preso estará mi cuerpo, pero no está presa la palabra de Dios. Al contrario, los hermanos que están libres, viendo mis prisiones, se animan mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué poder de Dios en él. Veamos un poquito, algunos de ellos, los que están aquí. Epafras, versículo 12, el cual es de vosotros. Y seguramente que de los de Tesalónica, Epafras había ido para el servicio de Pablo. Por eso él dice, es de vosotros, siervo de Cristo. Cuántos hombres de Dios le rodeaban, ¿no? La obra de Dios así es, tiene que hacerse en equipo, nunca uno solo.
un siervo fiel del Señor Epafras. Y él, esforzándose siempre por vosotros en oraciones. Miren esa oración de Epafras. Hasta ahora, todavía, cuando oramos nosotros aquí en San Fernando, aún no hemos captado la idea de orar según las oraciones de la Biblia. Porque pedimos, hermanos, vamos a orar. Bueno, yo siempre empiezo para que puedan captar, ¿no? Estas son las cosas por las que oraremos al Señor y pedimos cosas muy profundas que Dios haga con nosotros. Pero entonces, a veces, luego de nuevo estamos orando por este problema y por esta enfermedad y por este sufrimiento, que pues no está nada mal a orar así. El problema es que a veces oramos solamente por esas cosas. Y ya les conté una experiencia que tuve, ¿no? Una oración de pastores que estuve como unos 2 o 3 meses ahí, pero me retiré de esa oración de varios pastores porque el 95% de las oraciones eran por personas enfermas. Y un poquitito, casi nada, se oraba por otros motivos más profundos. Y vuelvo a decir, no está mal que oremos por los enfermos, seguimos orando por nuestros hermanos en Cristo enfermos. Lo que estamos diciendo no es la única oración. Miren la oración de Epafras aquí. Esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Esas oraciones son las que necesitamos, las oraciones de la Biblia, ¿no? Como Pablo también dice, orando siempre por ustedes para que puedan conocer el amor de Cristo, para que puedan conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y que puedan conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esas oraciones las aprendemos de lo que está en la Biblia. Y la oración de Epafras por ellos, para que los hermanos en Cristo estén firmes y estén perfectos y estén cumplidos en toda la voluntad de Dios. Que yo le doy testimonio, hablando siempre de Epafras, verso 13, que tiene gran celo por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que están en Hierápolis. Luego Lucas, el médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y este es uno de los ejemplos de las iglesias en su casa. No sabemos muchos detalles históricos en realidad, ¿no? No sabemos si esas iglesias eran congregaciones grandes, tal vez, pero la casa, si era una congregación grande, entonces la casa tenía que ser grande y seguía funcionando ahí. Son detalles históricos que simplemente no sabemos. Pudiera ser que muchos hogares eran iglesias pequeñas, porque los hogares muchas veces no son hogares grandes. Ya sea que fueran grupos pequeños en casa o grupos más grandes, lo importante es esto, que son mencionados numerosas veces en el Nuevo Testamento las iglesias en las casas. Eso es lo importante. Y a eso ponemos atención mucho, hermanos. Ya se han dado cuenta, he venido diciendo algunas veces, ¿no? Lo importante que es cada palabra de la Biblia. La Biblia es diferente de ningún otro libro en este mundo. Tiene características únicas solamente en la Biblia. Y una de esas es, cada palabra que está ahí tiene una importancia grande. Y además tiene importancia esos detalles, por ejemplo, ¿no? Cuando se omite un nombre. Por ejemplo, en la historia del rico y Lázaro, que no es parábola, una historia real, el rico y Lázaro, el rico no es mencionado por nombre. Tenía su nombre, claro, era un hombre real, pero Dios no menciona su nombre, pero sí menciona a Dios el nombre del mendigo, un mendigo llamado Lázaro. Y para Dios dice un simple rico, dice Dios ahí, ¿no? Un simple rico. Y había un mendigo creyente en Dios, que era
Lázaro su nombre. ¿Por qué no le da Dios nombre al rico? Porque Dios no le da ninguna importancia al famoso rico ese. Por eso Dios no registra su nombre allí. Y ahora el hecho de que esté mencionado varias veces la palabra iglesia junto con la palabra casa, ¿ve? Varias veces en el Nuevo Testamento la palabra iglesia va junto con la palabra casas. Por eso es que estamos confiando en que este sea un trabajo bendecido por Dios, hablando de trabajar con iglesias pequeñas, claro, pequeñas iglesias en las casas. Ahora el verso 16, y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea, o sea, la carta de la Odisea, ¿no? Hubo otra carta, una carta para la Odisea, no se conservó, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que Pablo escribió también una epístola a la Odisea, también escribió. ¿Se perdió? ¿Por qué se perdió? Porque Dios controló todo ese proceso. Dios puso en su Biblia, en su palabra, lo que era su palabra misma, inspirada por Dios. Pero Dios mismo hizo que se perdiera esa carta de la Odisea. No llegó a ser parte de la palabra de Dios, porque Dios no puso esa carta de la Odisea dentro de la palabra de Dios. Esa es la razón. Pero hubo una carta a ellos, a los laodicenses. Otra vez, 16, y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, la de Colosenses, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea, que la leáis también, que la leéis también vosotros. Eso nos lleva a un entendimiento, hermanos, importante otra vez, porque como ven, estamos viendo que los detalles que parecen pequeñitos en la Biblia son detalles muy significativos, muy importantes. Parecen detalles pequeñitos, no lo son. Son detalles que tienen un significado siempre. Y vayamos a otro ejemplo, cuando José delante del faraón estuvo, ¿no? Lo llamaron de la cárcel y apuradísimo, lo sacaron de la cárcel, lo vistieron, seguro le afeitaron y te llama faraón, ¡vas! Apurado. Entonces fue José donde faraón, y faraón le cuenta el sueño que había tenido y no había quien lo interprete. Entonces cuando termina José de darle la interpretación que Dios le dio, José le dice a faraón, y el suceder, los dos sueños significan lo mismo, pero hay algo. El suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por eso Dios le ha dado a usted, al faraón, 2 sueños que quieren decir lo mismo. Ven ese detalle de suceder el sueño a faraón 2 veces. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces el Señor Jesús dice de cierto? Pero no dice una vez, sino 2. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ven en la importancia del Señor Jesús de repetir 2 veces. Por eso, aquí hay un detalle importante de distinguir, que la Odisea tiene una relación directa y estrecha con la ciudad de los colosenses, porque se sabe que ambas iglesias eran cercanas y por eso justamente es que Pablo, miren cuántas veces menciona allí la Odisea, ¿no? Menciona en el versículo 13 una vez, menciona en el versículo 15 por segunda vez, y en el versículo 16 la menciona nuevamente 2 veces. Eso significa que había una relación directa entre Colosas y la Odisea. Y entonces eso nos lleva a entender que el mensaje que Dios da en Apocalipsis, en revelación para la iglesia de la Odisea,
está muy estrechamente relacionado con esta carta de los hermanos de Colosas. Eran como iglesias gemelas, algo así. Seguramente no 100% exactas la una con la otra, pero el hecho de que se mencionan las dos juntas, Colosas con la Odisea, eso nos indica que el mensaje de Dios a la Odisea es también para Colosas, porque ahí dice, ¿no? Y que la de la Odisea, la carta de la Odisea, la leéis también vosotros. Ahora ya no hay esa carta en la Biblia, pero sí hay otra un pequeño mensaje en revelación a la Odisea, y eso sí, que lo veremos dentro de un instante. Verso 17, y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Una amonestación hacia Arquipo, porque hay algunas personas que permanecen un tiempo fieles y luego dejan el arado de Cristo, ¿no? Y el Señor Jesús lo dice, ninguno que poniendo la mano en el arado, o sea, los bueyes están adelante, y el que va guiando el arado, nunca puede quitar sus ojos, porque si se distrae para otro lado, el arado se sale de su línea recta y malogra todo el surco y el sembrío. Se va a ir por cualquier lado. El que va guiando tiene que hacer una línea muy recta, llevando en sus manos allí el arado. Y Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o sea, ni siquiera para un costadito, mira, deja el arado ahí y mira hacia atrás, dejando completamente el trabajo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Y sucede, yo he visto eso, ¿no? Siervos de Dios han servido al Señor durante un tiempo largo, digamos, pero después pasaron 15 años, pasaron 20 años y de repente este creyente que sirve a Dios se echa para atrás, abandona todo, se olvida de la obra que Dios le dio. Y es por eso que es necesario esta amonestación. Decid a Arquipo, es indudable que era un siervo de Dios Arquipo, pero tiene que decirle, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. No seas cobarde en abandonar la obra que Dios te ha encomendó y que la has venido haciendo hasta ahora y ahora quieres escaparte y ser cobarde. Como Juan Marcos también, ¿no? El sobrino de Bernabé, mencionado también allí, que se regresó a la mitad del viaje misionero, que no era un viaje de unos cuantos días, sino de 3 años, 2 años, se regresó a la mitad y abandonó. Por eso es necesario esta amonestación, que hasta el final sigamos con esa misma fidelidad. Si hemos servido a Dios hasta aquí, entonces seguimos adelante sin volver hacia atrás. La salutación de mi mano de Pablo, y qué conmovedor es eso. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdense que estoy preso por causa del Señor, sufriendo por la obra de Dios. Pero ahora vamos a ir a Revelación, o sea, Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Porque aquí está el mensaje a la Odisea. Y como decimos, Colosenses, ya que está ese detalle, 4 veces repetido el nombre la Odisea en Colosenses. Y eso nos indica, ¿no? Porque directamente dice ahí en Colosenses que la carta de la Odisea la leáis también vosotros y que esta carta la lean allá en la Odisea. Eso, como digo, estamos aprendiendo a entender el significado de cada pequeño detalle que hay en la Escritura.
Eso significa, la Odisea está directamente relacionado con Colosenses. Revisemos un poquito entonces la carta de la Odisea, Apocalipsis 3:14. 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Y aquí otra vez, un detalle que parece muy chiquito, pero muy importante no es chiquito el detalle. Miren, hay 7 mensajes a 7 iglesias, y la Odisea es la última. En todas las 6 anteriores, el Señor dice, escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso, escribe el mensaje a la iglesia de Esmirna, escribe el mensaje a la iglesia que está en Pérgamo, siempre a la iglesia, es decir, la iglesia de Dios, ¿no? Que está situada en Pérgamo, que está situada en Éfeso, siempre. Pero aquí es la única de las 7 cartas en donde dice, escribe al ángel de la iglesia, no la iglesia que está en la Odisea, sino la iglesia de los laodicenses. Es decir, ellos se consideraban dueños de la iglesia. Por eso el Señor lo dice así. ¿Ven ese detalle tan pequeñito? La diferencia con las otras 7 cartas. Ellos, los hermanos, se creían dueños de la iglesia. Y por eso, de manera un poco sarcástica, en realidad, Dios le dice la iglesia de los laodicenses. Es como si dijera, ¿no? La iglesia de los chosicanos. Porque ellos, los de San Fernando Chosica, siempre se creen dueños de su propia iglesia. Entonces es la iglesia de los chosicanos. Pero es diferente decir la iglesia del Señor que está en Chosica. Y en las 7 cartas anteriores así dice, la iglesia en Éfeso, etcétera, pero aquí no. La iglesia es de ellos, no es del Señor. Por eso Dios dice, la iglesia de los laodicenses. Y ahora quiero mostrarles otro detalle importante ya en relación con la Biblia Reina Valera de 1865. Porque si comparamos con la versión Reina Valera del año 60 y con todas las versiones modernas que hay allí, está omitido ese pequeño detalle. Y como para que quede igual que en los otros 7 mensajes, le ponen la iglesia de la Odisea o la iglesia que está en la Odisea. Pero Dios no dijo la iglesia que está en la Odisea, Dios dijo la iglesia de ellos, la iglesia de los laodicenses. Y en las versiones modernas, incluyendo la Reina Valera de 1960, está cambiado esas palabras. Ustedes pueden compararlo. Y va a decir, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Felizmente todavía tenemos una versión muy fiel como es la de 1865. ¿Se dan cuenta cuán importante es, ¿no?, que usemos esta versión? Seguimos leyendo, verso 14. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Qué terrible mensaje, qué mensaje fuertísimo. Ahora, ¿quién es esta iglesia? Bueno, recordemos un poquito las 3 aplicaciones de la palabra de Dios, ¿no? Los hermanos del discipulado del martes ya lo saben. También lo hemos mencionado aquí, ¿no? 3 aplicaciones: histórica, doctrinal, personal. Eso es, gracias hermano. La primera, histórica, es efectivamente la Odisea en el tiempo del primer siglo era una iglesia local. Eso es aplicación histórica. Pero la segunda es aplicación doctrinal. ¿Qué quiere decir?
Esta secuencia de 7 mensajes a las 7 iglesias es una profecía de la historia de la iglesia. ¿Ve? De manera que la iglesia de Éfeso, la primera carta, es la iglesia del siglo I y más o menos hasta el año 150 después de Cristo. La primera etapa histórica es Éfeso, el primer mensaje de las 7. La segunda etapa histórica es Esmirna, que corresponde exactamente el mensaje que hay en Esmirna al tiempo de la persecución. Diciéndole el Señor a Esmirna: tendrás tribulación, no tengas ningún temor, pero vas a tener tribulación por 10 días. Y hubo una persecución, 10 olas de persecución de 10 emperadores romanos. Fueron olas de persecución. Y ese tiempo histórico del siglo II, del siglo III, la segunda etapa histórica profetizada aquí en Esmirna, segunda etapa. Luego viene Tiatira, vienen las demás iglesias. 7 etapas históricas en estos 2000 años de la historia de la iglesia. Todo Apocalipsis es profético. También es profético capítulo 2 y capítulo 3. Y por eso, ¿no? Su primera aplicación, iglesias locales del tiempo del apóstol Juan, claro, pero su segunda aplicación es profética y es doctrinal en cuanto a una profecía de la historia de la iglesia. La Odisea es la iglesia del tiempo final. Nosotros estamos viviendo la época de la Odisea. Y por eso es importante, tan importante entenderlo. Somos nosotros el tiempo de la Odisea. Ahora, si bien es cierto que también la iglesia anterior llamada Filadelfia, ambas, tanto Filadelfia como la Odisea, pertenecen al último tiempo, con una salvedad. Miren, Filadelfia, que está, un poquito veremos, versículo 7, capítulo 3, verso 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Es prácticamente felicitada por el Señor la iglesia de Filadelfia. Entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la época histórica de Filadelfia? Y se puede calcular más o menos aproximado desde el año 1500 hasta el año 1900. Allí, esa etapa fue Filadelfia históricamente. El esplendor misionero de ese tiempo, desde 1500, pero solamente hasta 1900, porque ya de 1900 hasta nosotros empezó más bien la peor etapa histórica de la iglesia, aquí llamada Filadelfia. ¿Y cómo es eso que estando cercana la venida de Cristo y estando a las puertas el tiempo de la apostasía del anticristo, entonces ese mismo espíritu reinando en el mundo, el espíritu de apostasía y del anticristo, invade la iglesia del Señor y llega a influenciar el espíritu del anticristo profundamente dentro de la iglesia del Señor? Y por eso es que desde 1900 hasta nosotros, todo ese espíritu de desobediencia y de incredulidad ha influenciado fuertemente a la iglesia cristiana. Vayamos a algunos ejemplos. Miren, en 1881, 2
hombres ingleses que se apellidaban Westcott y Hort, 1881, ya casi en 1900. Y publicaron un libro llamado El original del griego del Nuevo Testamento. Publicaron eso y no era el original del griego del Nuevo Testamento, era un ejemplar bastante adulterado del griego, de las escrituras, ¿no? en original griego del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, desde los años de 1500 y mucho más atrás, durante siglos enteros, los creyentes utilizaron los originales del griego que se llaman ahora el Textus Receptus, que venían de las iglesias locales, de la iglesia de Antioquía, la iglesia fiel esta, ¿no? La de Antioquía, de donde Pablo salió de allí, transmitiéndose controlada esa fidelidad por la mano de Dios mismo, transmitiéndose durante siglos. Pero entonces, de repente, en 1881, aparecen dos hombres apóstatas, cristianos, pero cristianos apóstatas, que se apellidaban Westcott uno y el otro se apellidaba Hort, ingleses. Y fíjense el año, 1881, ya casi en 1900. O sea, ya como dando la clarinada de inicio de la iglesia medio apóstata que es la iglesia de la Odisea. ¿Y qué sucedió entonces? A partir de Westcott y Hort, muchas traducciones y versiones de la Biblia comenzaron a tomar el texto adulterado de Westcott y Hort. Y las versiones actuales que sacan las sociedades bíblicas. Por ejemplo, ¿no? La Reina Valera contemporánea, la Reina Valera de 1995, la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional y un sinnúmero de versiones que son versiones de negocio, son versiones para hacer dinero. Esa es la razón de imprimir tantas versiones. El dinero que producen, la ganancia, no es por obedecer a Dios, sino por sacar ganancia, ese sinnúmero de nuevas versiones. Todas estas versiones contemporáneas, todas, están basadas en el texto bastante adulterado de Westcott y Hort, publicado en 1881. ¿Se dan cuenta? La apostasía de la iglesia, llegando al año de 1900. Por eso, estamos en esa época de apostasía. Ahora, la apostasía es un nombre que Dios aplica al mundo entero, ¿no? El anticristo producirá la apostasía. Pero antes que se presente visiblemente el anticristo, ya está en acción profundamente el espíritu del anticristo. Otro ejemplo de que llegando recién a esta época, no antes, miren, no antes. El texto adulterado, 1881. Otro ejemplo, le llamaron alta crítica en Alemania. Bueno, aunque había dos ramas como especialidades, la alta crítica y la baja crítica, nacidas en Alemania. Qué interesante en Alemania, ¿no? Un centro de incredulidad, no centro de la fe, sino centro de incredulidad, Alemania. Principalmente de ahí salieron de Alemania. Igual, ya cerca de 1900 y en ese periodo, alrededor de 1900, la alta crítica. ¿Qué cosa es la alta crítica y la baja crítica? Es sencillamente las mismas palabras diabólicas desde el inicio de la creación. ¿Qué es lo que dijo Satanás? Lo primero que habló. A Eva, ¿no? Así que Dios te dijo, ¿no? Que no comas de ningún árbol del huerto, eso te dijo Dios. Y eso es exactamente lo que le llaman ciencia bíblica y que no tiene nada que ver con ciencia bíblica, es la ciencia del engaño. ¿Qué dice la alta crítica y la baja crítica? Así que tú crees en la Biblia, ¿no? Así que tú crees en las fábulas que están en Génesis capítulo 1. Tú bien inocente eres, ¿no? Bien ingenuo eres. ¿Cómo crees eso?
¿No sabías que estos son mitos de la antigüedad? ¿Nunca te han hablado de las historias, de las filosofías que están copiadas en la Biblia? ¿Cómo crees? No seas tan ingenuo tú. Aprende a tener un espíritu crítico, y por eso se llama crítico, por eso se llama. Aprende a tener un espíritu crítico. No creas pues ingenuamente la Biblia. Tienes que ser crítico y examinar y ver en dónde están los errores, porque tú eres demasiado ingenuo. Encontramos allí exactamente a Satanás mismo hablando en la alta crítica alrededor del año 1900. Con que Dios te dijo, a ti y a tu marido, Adán, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Y Dios no había dicho eso. Dios no había dicho eso. Y luego el diablo, con las mismas palabras venenosas, engañosas. ¿Sabes qué pasa? No vas a morir. No moriréis. Lo que pasa es que Dios te asusta con que vas a morir. Y por eso, como Él no quiere que tú le iguales a Él, qué buena gracia, ¿no? Él es el único que sabe el bien y el mal. Pero Él no quiere que tú le iguales, que tú también seas sabio y sabia y que conozcan el bien y el mal. Y por eso te mete el miedo de que vas a morir, porque de morir no vas a morir. Entonces, exactamente la misma astucia diabólica es la que estuvo proveniente de Alemania, principalmente la famosa crítica de la Biblia, porque esa palabra crítica se refiere a negar la Biblia, y por eso usan esa palabra, la palabra crítica. Y estamos entrando al siglo XX, 1900, 1910, estamos entrando al siglo XX. Estaban entrando en esos años al tiempo de la Odisea en el campo cristiano. Una iglesia reprendida por Dios terriblemente, diciéndole Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es decir, la iglesia de nuestro tiempo, ¿no? Esa es la Odisea. Ahora, hemos dicho también, hermanos, que Filadelfia permanece hasta el tiempo final. Filadelfia tuvo su tiempo, y el tiempo de Filadelfia fue más o menos de 1500 hasta más o menos 1900, en esos siglos. Luego terminó la época de Filadelfia en 1900. Sin embargo, de 1900 hasta aquí ha quedado todavía un pequeño remanente de Filadelfia. Pero ya no el gran campo de la iglesia cristiana, ya no. Porque el gran campo de la iglesia cristiana es la Odisea. Y permanece Filadelfia hasta hoy como un pequeño remanente, una pequeña minoría. Y eso aspiramos nosotros a ser Filadelfia. Miren cómo le dice el Señor a Filadelfia en el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. Ahora, sin ningún lugar a dudas, estas palabras se refieren a la tribulación. La hora de la tentación, o sea, la prueba que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. No hay ninguna duda, es muy, muy evidente que estas palabras del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Entonces Dios le dice a Filadelfia, porque tú has guardado mi palabra, entonces yo también te voy a guardar de este tiempo de tribulación. Es decir, Filadelfia llega también como una minoría hasta el momento del rapto de la iglesia. ¿Ve?
Ya no como la minoría, como fue de entre 1500 a 1900, donde Filadelfia era todo el campo cristiano. Ahora, de 1900 hacia acá, Filadelfia solamente es un poquito que ha quedado en medio del gran campo cristiano llamado por Dios la Odisea. En eso estamos. Y Filadelfia llega hasta el final, como digo, porque el Señor le dice, tú has guardado mi palabra, y yo te voy a guardar de la tribulación. Diciéndolo, yo te voy a sacar del mundo en el momento del rapto para guardarte de la tribulación. ¿Ve? Entonces es evidente, ¿no? Todavía hay en medio del campo cristiano en el mundo un pequeño remanente que es Filadelfia, aún en este tiempo. Y bueno, un poquito más ya para terminar, examinando un poquito más sobre la Odisea, que no estamos haciendo un estudio completo, pero algunas cosas. Miren la característica de la tibieza espiritual. Yo les puedo decir, hermanos, la diferencia enorme de la época. Y el hermano Luis Galindo también lo puede decir, miren. De hace 50 años atrás, 1972. En 1972 yo tenía 16 años. Pero a esa edad yo era muy observador de lo que sucedía alrededor mío, aquí dentro de la iglesia y también en el campo del mundo. Y lo recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien la diferencia de 50 años atrás con el tiempo actual. La maldad era todavía la maldad que hay en el día de hoy, la maldad siempre es la misma, pero el principio de autoridad era muy distinto hace 50 años. El mundo ha perdido el principio de autoridad. ¿Por qué? Porque el espíritu de anticristo ha ganado un enorme terreno dentro del mundo. Entonces, los maestros en la escuela ya no tienen autoridad. Y los padres dentro de su casa ya no pueden ejercer autoridad. Porque si ejercen autoridad, la ley les viene encima. Es decir, el padre no puede corregir a sus hijos ni con palabras, porque si lo corrige con palabras, van a decir, le hizo violencia psicológica. Y si le azota con correa, como la Biblia nos enseña, para corregir al niño, entonces van a decir violencia física. Y en la escuela igualito, ¿no? Peor en la escuela, no. El niño es el ídolo de la escuela, ¿no? Hace 50 años era diferente. Y yo lo he vivido, y los que tienen mi edad también lo han vivido. 50 años atrás. El maestro era la autoridad de su salón y el padre era la autoridad de su casa. Y hoy en día, ¿qué ha sucedido con la educación? Se ha colocado al alumno en un altar y el maestro no puede ponerle ni un dedo al alumno y tampoco puede ni siquiera llamarle la atención al alumno. Porque si le llama la atención, el maestro está cometiendo un delito. Al ejercer autoridad, el maestro está cometiendo un delito. Aún la pena de muerte era hace 50 años algo que había en nuestro país. ¿Qué dice la Biblia? El que derramó sangre de su prójimo, él tiene que morir también. Su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y así fue en la nación de Dios Israel. El asesino, los jueces lo juzgaban y él tenía que morir. El pueblo entero donde él vivía lo ponían al centro y lo apedreaban hasta que muera el asesino. Y hoy día, ¿qué le hacen al señor asesino? Si el señor asesino es menor de edad, el pobre no tiene la culpa de nada. Y no le pueden hacer nada, porque es menorcito de edad, no sabe lo que hace, no sabía lo que hacía cuando disparó y mató. Y si es mayor de edad, existen miles de argucias legales.
Había hace tiempo uno que fue criminal, que era un psiquiatra y se llamaba Segisfredo Luza. Famoso el caso ese, ¿no? Porque él mismo se dijo, él mismo se defendió, no, que yo estuve loco, que una locura momentánea, que por aquí, que por allá. Creo que le dieron 5 años de cárcel por asesinar. Entonces, ¿dónde está el principio de autoridad? Ya no hay autoridad. Mientras tanto, nosotros no comprendemos lo que vivimos en el tiempo de ahora. Estamos rodeados de eso, ¿no? Y podríamos dar un sinnúmero de otros ejemplos, hermanos. Muchos ejemplos más podríamos dar. El tiempo de hoy podría llamarse el tiempo de la anti-autoridad. Y toda autoridad viene de Dios mismo, toda autoridad. Y efectivamente, ¿qué dice la Biblia sobre el anticristo? ¿No? Él se levantará sobre todo lo que tiene que ver con Dios y con Dios mismo. Se levantará abiertamente contra Dios. Y el mundo le seguirá. El mundo entero le seguirá al anticristo para levantarse en contra del que está sentado en el cielo y para hacer un altar del hombre mismo. Y el anticristo, un hombre, se sentará en el templo de Dios, en Jerusalén, y dirá, adórenme a mí, porque Dios no hay, a mí adórenme, a un hombre. Y entonces eso pasa alrededor de nosotros. Y lamentablemente, ¿no? La iglesia del Señor, la iglesia misma de Dios, es afectada profundamente por la época en que vivimos. Uno puede encontrar dentro de las iglesias la profunda influencia que el mundo tiene sobre nosotros. Pero gracias a Dios que ahí está en su palabra, hermanos, para entender en qué tiempo nos movemos y cómo Satanás ha avanzado tan profundamente dentro del mundo, y al avanzar el anticristo dentro del mundo, eso ha afectado grandemente también el campo de Dios mismo, que es el campo de sus hijos, de sus iglesias, ¿no? Y por eso Dios le hace una reprensión terrible a la Odisea, diciéndole, yo te voy a vomitar de mi boca, porque tú no eres ni frío ni caliente, ninguno de los dos. El tiempo de hoy, el tiempo de apostasía, ¿no? Muy bien, hemos entonces aprendido todo eso en relación a la época en que estamos, hermanos. Vamos a agradecer al Señor, vamos a orar. Señor, gracias por lo que está escrito en tu palabra. Necesitamos entender estas cosas. Gracias porque tú nos has dado todo lo necesario para entender allí en la Biblia. Gracias por ella, por tu palabra. ¿Qué sería nuestra vida sin la luz de tu palabra, Señor? Enséñanos a amar tu palabra con todo nuestro corazón, a leerla cada día, a vivir en ella. Oh Señor, gracias porque tú nos muestras y gracias por enseñarnos todo esto que nos es tan indispensable de aprender. Te damos gracias así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.